Introducción a la raíz cúbica de la conquista por R. J. Phillips, narrada por William Sky. Si aún no lo has hecho, echa un vistazo al nuevo hogar de historias del cielo SFF en Substack, y es donde puedes escuchar todas mis narraciones adrede, y también en formato de podcast, todo enviado a ti cada semana por correo electrónico, o disponible en tu navegador. ¿Qué resultado real hay en The Cube Root? El acto de conquista. ¿Cuál es su raíz cúbica? Jan corrió incansablemente sus largas y limpias extremidades llevándolo a la velocidad del tren expreso a través del terreno irregular. El pequeño ciervo comenzaba a mostrar evidencias de cansancio, su boca salpicada de espuma estaba abierta, la lengua hinchada sobresaliendo sobre los dientes. Las 10 o más millas de la persecución habían demostrado la fuerza superior de Jan. El ciervo rodeó un denso parche de arbustos de moras y saltó fuera de la vista sobre la cresta de la colina hacia Hans King. Ahí parecía que el ciervo tropezó en el instante de desapareciendo de la vista ansiosamente, puso un estallido de velocidad para alcanzar y hacer la matanza. La escena que apareció a la vista trajo asombro a sus claros ojos azules. El ciervo había tropezado pero se agarró y estaba saltando por la suave pendiente. Jan apartó la curiosidad y se concentró en recuperar el terreno perdido. Sus pies desnudos tocaron el césped con fuerza con el martinete cada 10 pies. Los músculos bajo la piel bronceada de sus piernas trabajaron con esfuerzo suave. El ciervo se dirigía directamente hacia un punto cuadrado brillante justo delante. Estaba a medio paso cuando lo alcanzó. Sus patas delanteras se doblaron listas para enderezarse y tocar el suelo en el instante correcto. Su pata trasera se estiró detrás en esa posición. Voló sobre el cuadrado brillante que estaba al ras del suelo y desapareció. Se desvaneció como si pudiera desaparecer alrededor de un árbol. Su cabeza y anelas fueron primero, seguidas por el resto. Una pezuña pareció dudar colgando en el aire por sí sola, y luego se fue. Jan se giró desesperadamente para evitar el lugar y se detuvo a unos pocos pies más allá. El pelo de la nuca se sentía punzante por el miedo a lo desconocido. Regresó con cautela para inspeccionar la misteriosa y brillante losa cuadrada. No tenía más de 4 t de ancho en cada sentido. No había forma de saber qué era. La superficie era como más o menos donde su superficie podría estar, era una suave alfombra de brillante fuerza fría, que no parecía ni sólida ni fluida, era algo así como la superficie de una brasa brillante en un fuego moribundo, alisada y extendida con uniformidad sobre un área de 16 pies cuadrados. Los ojos de Jan se apartaron de esta cosa fascinante, y se giraron para examinar lo que primero le había hecho romper su ritmo con sorpresa. A poca distancia un esqueleto de vigas de acero retorcidas y cortadas insinuaba lo que una vez había sido un puente sobre una profunda herida en el terreno ondulado. Del otro lado estaba lo que una vez había sido una enorme ciudad de rascacielos, aunque Jan nunca había oído hablar de tal cosa, y no sabía que eso era lo que había sido. Con el ceño fruncido de inquietud descartó las ruinas de la ciudad y el puente, y se volvió hacia la misteriosamente brillante plaza. Una vez más el ciervo había desaparecido sobre ella, por lo tanto debe tener algo que ver con la desaparición del ciervo, ya que había perseguido al ciervo hasta ahora. Sería una tontería darse la vuelta sin investigar el ciervo, todavía podría estar allí en alguna parte. La cara de Jan se iluminó con una idea. La desaparición miró a su alrededor hasta que divisó una roca tan grande como un puño. Regresó con ella, y se quedó pensativamente cerca del borde del misterioso cuadrado. Luego la arrojó con la fuerza suficiente para llevarla al otro lado. Cuando llegó a un punto sobre el borde del cuadrado desapareció. Jan esperó, pero no aterrizó en el otro lado, simplemente había dejado de existir. Jan pareció pensativo por un momento, se dio la vuelta, y regresó al parche de arbustos de moras. Sacando su larga y delgada espada de su vaina de piel de ciervo, cortó un palo largo y resistente, recortando los brotes más jóvenes. Con esto regresó a la misteriosa losa que brillaba tranquilamente, listo para soltar su control sobre el palo. A la primera señal de lo inusual, lo empujó parcialmente hacia el área donde las cosas desaparecieron. El extremo del palo desapareció, no había señales de ninguna fuerza arrastrándose a lo largo del stick-tac. En su mano esperó tranquilizándose, luego metió el palo un poco más, y desapareció un poco más lejos hacia su mano. Tranquilización. Lo sostuvo de esa manera, sus fosas nasales dilatadas por la tensión. Luego lentamente retiró el palo. La parte desaparecida volvió a la vista, salió, y no cambió en lo más mínimo. Lo olió, no olía diferente de lo que debería. Lo palpó con cuidado, se sintió normal, tranquilizado. Lo empujó de nuevo en el área de desaparición, lo sacó de nuevo. Le encantó verlo desaparecer y reaparecer. Se rió alegremente. El ciervo fue olvidado en la emoción de este extraño juego. A la sombra del puente desmoronado, de repente el extremo desaparecido del palo de alarma espontánea se sacudió en su mano en alarma espontánea, tiró hacia él. El palo vino de mala gana, algo lo sujetó aterrorizado. Jan clavó los talones en el césped y tiró lentamente pulgada a pulgada. El palo reapareció, pero con él apareció una mano gorda y pálida seguida de un brazo enfundado. Jan le dio una palmada en la mano y tiró más fuerte. La mano se aferró
Con fuerza otra mano apareció agarrando el brazo que emergía lentamente, se abrió camino hasta la manga, hasta que también agarró el palo. Jan lo soltó y saltó hacia atrás varios pies, dudó listo para huir cuando soltó el palo. Las manos del mariscal de campo cayeron al suelo, los dedos gordos se clavaron en el césped y se quedaron colgando. Una cara hinchada apareció a la vista y se convirtió en nada. Una vez más la cara apareció de nuevo y se quedó sonrojada por el esfuerzo. Poco a poco la cara fue seguida por un cuello, hombros y un torso grueso. Lo último en aparecer fueron dos piernas cortas. La figura se puso de pie temblorosa, estaba cubierta por un uniforme marrón, aunque Jan no lo sabía, este era el uniforme de un mariscal de campo. Los ojos de cerdo en la cara gorda parpadearon estúpidamente, y luego se giraron para inspeccionar la ciudad en ruinas. Jan reconoció al recién llegado como un hombre. El hombre, aunque nunca había visto uno con esa forma, vagamente se preguntó cómo un hombre así podía atrapar animales salvajes, y si no podía, ¿cómo podía comer lo suficiente para haber crecido? El hombre era aún más un enigma para Jan que el reluciente cuadrado, y podría ser peligroso. Jan había vagado lejos en su breve vida, en ninguna parte había encontrado más que un puñado de otros nómadas errantes, todos como él, en constitución larga de extremidades y poderosos de hombros, capaces de correr rápidamente todo el día sin cansarse. Este hombre, si hombre fuera, no llegara más alto que el corazón de Jan, obviamente no sería capaz de correr más rápido que el extremadamente raro cerdo de patas cortas, que se volvió tan gordo cuando creció. El hombre giró su cara gorda hacia Jan, la mirada en los ojos pequeños hizo que la mano de Jan se deslizara hacia su cuchillo envainado. Los ojos vieron ese movimiento, se entrecerraron. Cruy, una mueca apareció en los labios hinchados. De repente una mano gorda se lanzó hacia un objeto grumoso en la cadera del hombre, y sacó un objeto azul rechoncho. Apareció Jan, pudo ver un agujero oscuro en él, miró con curiosidad. Inconscientemente, había sacado su cuchillo mientras el hombre sacaba el objeto extraño. Sus agudas fosas nasales le trajeron el olor del sudor, que tiene el olor de un cuerpo tenso. Su instinto de caza le dijo que esta criatura iba a atacar. Jan sintió algo, un toque caliente en su hombro izquierdo. Con Sharp Report vino con el sonido de un sharp detonación. La extraña cosa en la mano del hombre se dobló extrañamente. Jan miró su hombro, había una herida abierta y furiosa en él. De alguna manera este hombre lo había lastimado. No se detuvo a analizar cómo o por qué el hecho estaba allí. Podía darse la vuelta para correr o avanzar para luchar, y nunca se había dado la vuelta para correr. Había aprendido el truco de tejer y cortar y retirarse rápidamente. Esto lo puso en buena posición. La extraña cosa en la mano del hombre le ladró, pero no lo lastimó. Cada vez que el cuchillo de Jan se acercó por error y cortó la muñeca de la mano que sostenía la cosa que escupía la sangre, brotó en un chorro pulsante. El hombre dejó caer el arma y trató de detener el flujo. Jan aprovechó esta oportunidad para lanzarse de nuevo y deslizar su espada por el cuello gordo. Una mirada de horrible comprensión apareció en los ojos del hombre, se giró, tropezó hacia adelante y cayó de cabeza en el espacio por encima de la misteriosa y brillante losa cuadrada. Las suelas de sus zapatos parecieron colgar en el aire brevemente antes de seguir al resto de él hacia la nada. Jan se tocó con cuidado la herida abierta del hombro. Era un día de viaje hasta el manantial curativo, donde podría lavar la herida y cubrirla con barro curativo. Sus ojos examinaron la escena por última vez, observando la extraña losa al ras del suelo, el esqueleto de vigas que sobresalían de cada lado del desfiladero y los extraños montones de acero y mampostería del otro lado. Luego se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso por el que había venido. Cuando desapareció por la pendiente, se había adaptado al trote largo y fácil que lo llevaría a unos buenos 15 m por hora hasta el manantial curativo detrás de él. La brillante losa cuadrada descansaba ajena a su partida. Las dos mitades del puente destrozado todavía se extendían ansiosamente, brazos desgarrados, uno hacia el otro, y al otro lado del desfiladero, las ruinas de la enorme ciudad se agachaban en silencio, fríamente distantes. La hoja llevada por el viento se sumergió en un vuelo de koi para investigar la losa, y la losa cuadrada se deslizó más allá del velo. El extremo recién cortado del palo que Jan había cortado formó un punto blanco en la alfombra verde de hierba atrofiada. Un rojo brillante manchó una gran mancha en el verde y formó una cinta que condujo al borde del cuadrado de fría luminiscencia. El rastro rojo de sangre dejado por el extraño visitante desde fuera del cuadrado, y en el limpio cielo azul, un sol brillante brilló benignamente sobre todo. Ignorando a mi líder, Carl Grinch chasqueó suavemente su talón y se inclinó rígidamente desde la cintura. Su alta frente intelectual, sus ojos azules claros y sus rasgos finamente definidos, Carl Grinch, junto con su atuendo civil, indicaban que era un científico. De hecho, era mucho más que un científico, era el científico de Target at EAS. El líder agitó una mano enguantada descuidadamente, una sonrisa cruel torció el rostro duro del dictador de Alim, y un líder jurado de las masas oprimidas en todos los países de Amber. Sus ojos tenían un brillo de satisfacción mientras observaba la inquieta tensión del científico del que se enorgullecía. Una satisfacción sádica por su poder de apagar la vida de alguien tan grande, o dejarlo vivir para servir a su líder. Te dije que no vinieras a mí hasta que hubieras tenido éxito en la tarea que te encomendé, generalísimo Hood, dijo Hitler con frialdad. Tu presencia significa que no tienes dudas. Sí,
Mi líder Carl Grinch sonrió. Todo está listo bien, dijo. Se frotó la barbilla lentamente. Una sonrisa de triunfo arrugó su rostro en arrugas desacostumbradas. Ahora no podemos perder. Dejaremos que la destrucción siga su curso. Después de que termine volveremos a gobernar un planeta que no se resista. Explícame de nuevo la teoría del dispositivo. La teoría de funcionamiento del dispositivo, por supuesto, solo la puede entender un especialista altamente capacitado, dijo Carl Grinch de manera apaciguadora. Ya sabes a qué me refiero, Hood H. gruñó. No me interesa lo que lo hace funcionar, solo lo que hace. Para empezar, Carl Grinch dijo, el espacio tiene 3 dimensiones. Vivimos en esas 3 dimensiones de largo, ancho y grosor. Esto se llama el continuo espacial. También hay un continuo temporal tridimensional. Esto también tiene longitud, que es pasado, presente, futuro. Además tiene ancho y amplitud, que se aproximan por la idea de simultaneidad hasta cierto punto. Esto no es, sin embargo, la simultaneidad de coexistencia en nuestro espacio tridimensional. Todos los eventos de los que podemos ser conscientes están en un punto en el continuo del tiempo que se mueve a lo largo de una sola línea de tiempo, ya que solo hay 3 dimensiones del espacio. Todas las cosas deben estar en nuestro espacio. Son las coordenadas del tiempo las que determinan si somos conscientes de algo o no en este mismo momento. Hay una infinidad de universos, todos ocupando el mismo espacio, pero cada uno en una posición diferente en el tiempo. Existen ahora, pero separados de nosotros en una dirección en ángulo recto con la corriente del tiempo universal. Matemáticamente estos otros universos se expresan en coordenadas que tienen la raíz cuadrada de un -1 como coeficiente. También matemáticamente estos universos son imaginarios, pero no en el sentido mítico, no matemático. Son solo tan real como el nuestro, pero relativamente imaginario o relativamente inexistente. Todo esto ha sido conocido por The Entering Wedge. Otros también han sabido que para hacer real un valor imaginario solo es necesario multiplicarlo por la raíz cuadrada de -1, entonces se vuelve real. Este hecho se convirtió en la cuña de entrada al principio que me permitió tener éxito en cerrar el abismo del viaje en el tiempo en ángulo recto. Como sabes, hace muchos años el secreto del viaje en el tiempo de una sola dimensión se resolvió. Sin embargo, no resolvería nuestro problema. Aunque es un verdadero viaje en el tiempo, no equivale a nada más que estasis perfecta por periodos controlados, y si la destrucción golpea el espacio en el que está el viajero en el tiempo, es tan vulnerable como lo sería si no viajara. Para escapar, que es necesario pasar por alto, por así decirlo, en uno de los universos imaginarios en ángulo recto con nosotros en el continuo del tiempo, y viajar hacia adelante allí. Así que todo lo que tenía que hacer era descubrir algún principio para multiplicar un sector del espacio por la raíz cuadrada de -1. Como sabes, hice eso. Entonces descubrí que hay huecos, por lo que era imposible descubrir otro universo coexistente en el espacio sin determinar la ecuación básica de la curva del tiempo. Como todos saben, tanto el tiempo como el espacio están curvados debido a la distorsión de la masa en el espacio y el tiempo circundantes. La ecuación exacta para esta curvatura tuvo que ser determinada. Sabíamos de antemano que tenía que ser una ecuación cúbica. Cada ecuación cúbica tiene 3 raíces para cada valor de la variable independiente que está en el espacio. También tiene 3 raíces para cada valor del tiempo. Básicamente eso significa que si existe alguna unidad primal en nuestro espacio, existe en 3 formas: el positivo, el negativo y el neutro. Estas unidades son el positrón, el negatrón y el neutrón. Esas 3 son las 3 soluciones en el espacio para las coordenadas del punto primal existencial, pero también debe haber otros 2 universos coexistentes con el nuestro en el espacio, pero separados lateralmente en el tiempo. Serían imposibles de encontrar con la máquina sin resolver la ecuación cúbica de la curvatura de nuestra línea de tiempo. Así que has resuelto eso y contactado con uno de los otros 2 universos. UTH interrumpió impaciente. Exactamente, Carl Grinch dijo. Llévame allí. UT ordenó. Quiero verlo por mí mismo. Sí, mi líder, Carl dijo, chasqueando los talones de nuevo e inclinando el arco. Era más bajo de lo habitual para esconderse el destello del triunfo que se levantó inesperadamente en los ojos del científico. El líder permaneció de pie con rigidez militar, mirando con curiosidad el cuadrado de fuerza brillante. Estaba al ras del piso de madera de la habitación, y parecía no ser más que una alfombra cuadrada de luminosidad. Cerca de él había un trípode con un telescopio adjunto. El telescopio subió hasta el borde del espacio sobre el lugar cuadrado, y parecía terminar allí un tubo sin lente en el extremo. El telescopio apunta a uno de los otros 2 mundos. Carl estaba explicando. Sin un sólido físico que conecte los dos no hay contacto. ¿Cuál es la naturaleza de esa cabaña?, preguntó señalando la brillante superficie cuadrada. Es difícil de explicar, Carl respondió. Lo diré de esta manera: 2 cuerpos que se atraen y que están lo suficientemente cerca girarán uno alrededor del otro, como el Sol y nuestro planeta ámbar. El material de este laboratorio es lo que he llamado materia TR. Se compone de materia de los 3 universos de nuestra ecuación de tiempo mezclados en un sólido. Antes de poder contactar estos otros 2 universos, fue necesario usar la máquina que requería
Una potencia increíble para funcionar durante unos breves momentos, y tenía que ser tan delicadamente controlado que la más mínima vibración desequilibrara su ajuste. Una vez que los materiales fueron reunidos y mezclados para que no pudieran ser separados, tenía un puente permanente hacia los otros mundos. La máquina y su increíble poder ya no eran necesarios. Debes recordar que los tres universos ocupan el mismo espacio, por lo que espacialmente no están separados en absoluto. Su separación era temporal y en ángulos rectos al camino del pasado hacia el futuro. Las fuerzas de atracción de los átomos tuvieron que ser dirigidas a través de este plano de tiempo por la máquina. Cuando eso tuvo lugar, los materiales tuvieron que ser reunidos para que las tres sustancias mezcladas se cohesionaran aquí. Una vez que fueron llevadas a ese estado, el puente fue establecido. El puente está anclado en este extremo en la materia de nuestro universo, y en los otros dos extremos en la materia de esos universos, así como el puente sobre este edificio está anclado en este lado a la materia de la orilla de este lado del río, y en el otro lado a la materia de allí, y solo tienes que caminar a través. Ute preguntó: ¿eso es todo lo que hay que hacer? Carl respondió casualmente, y los ojos de Ute tomaron un brillo astuto. Una máquina del tiempo en uno de estos otros universos podría llevarme a cualquier punto en el futuro sin peligro que podría haber encontrado en este, como una bomba atómica lanzada en él. Espacio habría estado aquí. Es correcto. Carl estuvo de acuerdo. Si miras el telescopio, a través del telescopio verás que mi SIDA ya está casi terminado en la máquina del tiempo. Ute colocó sus ojos en el telescopio. La escena que apareció era bastante normal. El paisaje era diferente en muchos sentidos. La vegetación era prolífica y de formas extrañas, pero por un área considerable el suelo era plano, encontrándose con la superficie del mundo ordinario. Solo en el único punto donde estaba anclado el bloque de Trater, una docena de trabajadores estaban ocupados en la máquina del tiempo convencional. Ute podía ver que unos pocos días más lo verían completado. Apartó la mirada satisfecho. El líder se paró ante el intrincado panel. Estaba ubicado en una habitación subterránea profunda, a salvo de todo ataque. Sabía que había otros paneles similares en países de todo el planeta diferentes. Solo en un aspecto, los cientos de botones en su panel estaban configurados para enviar cohetes robot rugiendo hacia objetivos predeterminados. En un segundo podría terminar la larga guerra con una serie rápida de pulsaciones de botones. El enemigo podría hacer lo mismo, aniquilando su propio país. Alim, estos paneles habían sido construidos por acuerdo internacional para que cada país pudiera saber que sería un suicidio usar bombas atómicas en la guerra. Suicidio para todos. Después no habría nada más que bandas aisladas de salvajes errantes sin los rudimentos de la civilización. Unas pocas generaciones después de tal holocausto, estos límites errantes perderían toda capacidad de aprender el arte. El líder mundial de la lectura sería olvidado. El pasado ser olvidado o distorsionado en leyendas de una raza de dioses. Si eso sucediera, mucho mejor. Cuando reapareciera de nuevo en el mundo, sería aceptado como un dios con su conocimiento superior y con armas modernas para respaldar su autoridad. Podría ser en realidad el líder mundial que tenía que ser para cumplir sus insaciables ambiciones. La guerra estaba estancada. Pronto la marea cambiaría y el enemigo obtendría la ventaja. Su control sobre Alim se debilitaría. Si sobrevivía a la derrota que sabía que debía venir, sería juzgado como criminal de guerra de acuerdo con el código de guerra establecido 10 siglos antes, y ejecutado. Unos minutos de esfuerzo presionando botones, un viaje apresurado a la losa de Trater, y dentro de la máquina del tiempo que estaba configurada para devolverlo a la velocidad de tiempo normal después de 3 siglos, y estaría en condiciones de gobernar el mundo. Contempló el terrible costo. 1500 personas morirían en el espacio de unas pocas horas. 200 millones de ellos serían sus propios esclavos del Estado, sus súbditos. Su corazón sentiría la carga de esa terrible responsabilidad. Ningún hombre ordinario era capaz de decidir el bien del mundo para todo el tiempo futuro con estricta imparcialidad y voluntad de sacrificar a una generación entera para que la paz mundial pudiera llegar. Ningún hombre ordinario tenía un alma lo suficientemente grande para llevarla carga de la gran responsabilidad. El hombre ordinario temblaba con remordimiento de conciencia ante el asesinato de una sola persona. Él había tenido que decidir muchas veces sobre ejecuciones en masa, por el bien del conjunto. Había tratado como otros grandes líderes, antes que él, de lograr la paz mundial permanente, mediante la forja de un gobierno mundial supremo, y controlado por un hombre unificado bajo una voluntad dominante. Muy pocas personas podían ver que ese era el único camino hacia la paz. En cualquier otro camino siempre habría. Serían líderes que intentarían establecerse en autoridad. En cualquier otro curso, la planificación mundial se estancaría por las eternas disputas y desacuerdos entre las naciones y los salvadores autoproclamados del hombre común. Solo en el Estado mundial unificado, el sacrificio podría eliminarse por completo, la competencia y la planificación mundial convertirse en una realidad. Lindo, de pie ante el tablero de control, cuadró sus pesados hombros, valientemente sacó su fuerte mandíbula en un ángulo dominante, y habló a las paredes silenciosas como a menudo había hablado a las masas. Si no tengo el coraje de hacer esto, entonces el bienestar de todas las generaciones futuras estará sobre mis hombros. El sacrificio de los 1.000 millones o 2 que ahora viven es un precio pequeño a pagar comparado con el sacrificio de incontables miles de millones de generaciones futuras. Si me debilito, si debilito el pensamiento de lo que sucedería,
El juicio por crímenes de guerra, el juicio por crímenes de guerra, el ignición de la muerte como criminal de guerra a manos de tontos, que no podían entender los nobles motivos desinteresados que gobernaban su vida, y lo llevaron a sacrificar las comodidades del hogar, y normalmente como servidor público, y el propósito, la meta hacia la cual él se esforzó le dio el coraje para presionar el primer botón con ese simple acto, el destino del Ural de Tran, fue sellado directamente, y con él la represalia. Contra su propio país ese conocimiento hizo fácil presionar los otros botones cuando terminó caminó rígidamente desde la habitación, y tomó el ascensor a la superficie su estado mayor lo esperaba estaban de pie torpemente rostros pálidos en este momento histórico, asintió imperceptiblemente para significar que el hecho estaba hecho algunas gargantas secas tragadas ruidosamente en el silencio de la muerte inminente, UTH marchó rígidamente a través del grupo pasivo, uno tras otro cayó detrás de él. La procesión marchó hacia los autos que esperaban los autos cruzaron el puente allí se detuvieron como un solo hombre el líder y su estado mayor miraron hacia la gran ciudad que amaban tanto el sacrificio que estaban haciendo por el bien de la humanidad presionó fuertemente sus corazones con las cabezas inclinadas, se dieron la vuelta y bajaron por el camino hacia el edificio de investigación Carl Grinch y su ciencia SIDA estaban esperando palidecieron al saber que el hecho estaba hecho y que no había vuelta atrás ahora Ute colocó una mano cariñosa sobre el hombro de Carl, ¿son seguro que no quieres venir conmigo? Preguntó con la voz ahogada por la emoción el éxito del plan, depende de que me quede Carl respondió con la voz temblorosa por la emoción del momento, la máquina del tiempo está construida en conexión con el bloque Tratter, para que nada en ninguno de los otros dos universos pueda entrar después de que entres debe estar sellada de este lado durante el periodo de viaje en el tiempo para que nada pueda entrar desde este lado hasta que sea el momento de que regreses yo y mi SIDA debemos permanecer. Para hacer eso tu sacrificio es mayor que el mío te dijo simplemente es muy poco comparado con lo que estás sacrificando Carl dijo sonriendo con un rastro de desprecio divertido cuidadosamente escondido en el fondo de sus ojos cute, tomó su mano del hombro de Carl y estrechó gravemente la mano de Carl Sida, era su simple gesto de recompensa por su gran sacrificio morirían con el gratificante conocimiento de que el líder mismo había tomado su mano y la había estrechado en gratitud por un servicio. Bien realizado luego cuadró sus enormes hombros y pisó la losa de Tratter, y desapareció uno por uno los miembros de su estado mayor lo siguieron cuando el último de ellos entraron en el aire sobre la plaza suavemente resplandeciente Carl, se acercó a un tablero de conmutación y desconectó los interruptores que rompieron la oleada de energía que se extendía por la habitación sus pálidos asistentes miraban hipnotizados Carl. Le sonrió alentadoramente miró su reloj y calculó el tiempo que quedaba otra hora como máximo ahora dijo en voz baja, que podría llegar en cualquier segundo las paredes de madera de la habitación, los encerraron con una melancolía por Bond, una ventana con barrotes pesados, trajo una vista del puente de acero que conducía a la ciudad un gran reloj en la pared, se convirtió en el centro de atención un segundero rojo, se movió con una rapidez lenta y deliberada alrededor del dayol y en el centro del grupo que esperaba el cuadrado luminoso construido al ras del suelo de madera, esperaba también su rostro inescrutable, su sustancia anclada en tres raíces de ser una tensión eléctrica, se estaba acumulando alrededor del silencioso grupo de científicos vagos movimientos de luz fría, ondularon la superficie del bloque cuadrado de Tratter la hendidura, está empezando Carl dijo en voz baja, cuando digo la palabra pasar a través del cambio de entropía, debe ser justo o nos encontraremos con Hit y su pandilla ahora como un solo hombre el grupo pisó el bloque y desapareció un instante después, el holocausto estalló Carl Grinch, se paró ante el Tribunal de las Naciones Unidas del planeta Amber, cámaras de vídeo, le apuntaban desde todas las direcciones la sala de audiencias estaba repleta de funcionarios y en todo el planeta la gente había hecho una pausa en su trabajo para mirarlo y escuchar sus palabras nosotros de Alim estaba diciendo no nos atrevimos a desafiar abiertamente UTHL estaba demasiado fuertemente atrincherado a menos que obedeciéramos sus órdenes al pie de la letra fuimos ejecutados, y un hombre muerto no puede servir a los intereses de todos Amber mis investigadores me dieron el plan que había estado buscando como todos ustedes sé que el viaje en el tiempo se descubrió hace muchos siglos, no era más que perfecto Stacy, una persona podría viajar hacia adelante en el tiempo a cualquier periodo, pero no hacia atrás, la máquina del tiempo que marchaba hacia adelante existía en cada instante y, por lo tanto, siempre estaba presente a la vista de los forasteros. Mis investigaciones hicieron posible el viaje lateral en el tiempo por medio de un dispositivo que usaba cantidades fabulosas de energía. Pude reunir materia de otros dos universos que existían en el mismo espacio que el nuestro, pero con diferentes coordenadas de tiempo. Probé que en uno de estos otros universos podía escapar de la destrucción que planeaba y luego regresar a un mundo desgarrado y cumplir su destino como gobernante del planeta. No le dije nada más que la verdad por eso me creyó si le hubiera dicho una mentira, habría visto a través de todo para que entiendas qué sucedió y por qué Amber no fue destruida cuando presionó los botones que iniciaron las bombas atómicas en sus viajes de destrucción.
Debo contarte un poco de la naturaleza básica de la realidad. Nuestro universo es en todo momento y en todos los aspectos una raíz de una ecuación cúbica. Se sabe desde hace mucho tiempo que el espacio es curvo. Ser curvo no es la expresión de linealidad. Ecuaciones, pero de ecuaciones de un orden superior nunca se había determinado si ese orden era cuadrático cúbico o superior. Determiné que era cúbico. Decirle cómo resolví la constante de la ecuación sería entrar en material demasiado complejo para cualquiera que no sea el experto, así que lo omitiré cuando resolví eso, aunque pude calcular el campo necesario para crear un puente desde esta raíz de la ecuación a las otras dos, reunir sustancias de esas dos, mezclar las sustancias y crear un puente. Natural hice eso, pero en lugar de mezclar sustancias de nuestro propio universo con las otras dos, mantuve el campo en marcha. El campo actuó como un puente, y cuando se rompieron las desconexiones, eso la cresta desapareció dejando solo un puente entre los otros dos universos. Ahora, mientras el campo duró, las tres raíces se fusionaron en la ecuación completa o cúbica. En lenguaje sencillo, los tres universos dentro de los límites del campo eran idénticos, por lo que fue una cuestión simple hacer que Hu y su personal general llevaran a cabo sus planes en uno de los otros universos en lugar de este y luego escapar a una máquina del tiempo en el tercer universo. Después de que hicieron eso, simplemente quité las desconexiones y destruí el campo que unía nuestro universo temporalmente con el donde la destrucción continuó según el plan. Cuando Itel y sus hombres se despierten dentro de unos siglos, encontrarán que las cosas fueron según el plan. Encontrarán su destrucción y sus bandas de salvajes para gobernarlos, si pueden gobernarlos, pero su amenaza para nosotros se ha ido. Nos hemos librado de ellos para siempre. El presidente se aclaró la garganta de manera importante mientras Carl hacía una pausa. Pero ¿qué pasa con la gente en este otro universo, los que fueron destruidos por las bombas lanzadas allí, y sus descendientes que sobrevivirán hasta el día en que el impacto regrese con fuerza sobre ellos? Carl sonrió ampliamente. Fueron destruidos, señor, respondió. Según el plan, eso es la verdad, pero no es toda la verdad. ¿Ves la ecuación cúbica que conecta este universo nuestro con los otros dos? Tiene solo una ruta real, los otros dos son imaginarios. Eso es lo que no le dije a Hit. El número uno es una raíz cúbica de sí mismo, y representa nuestro propio universo. El campo creado por la máquina era literalmente otra raíz cúbica de uno actuando sobre nuestro universo como un factor, transponiendo sus formas en un universo imaginario. Allí Hitler tuvo éxito en su conquista de todo Amber. Sin embargo, no fue la conquista que imaginó, porque los eventos son meramente valores únicos que encajan en la ecuación cúbica, nunca en la ecuación en sí. Lo que Hit no sabía era que nadie puede tener éxito en la conquista, sino solo en lo que podría determinarse con mayor precisión: la raíz cúbica de la conquista, y en su caso esa raíz cúbica de la conquista era imaginaria, representada por el número A-1 2 más el menor que TK de A-34s. Eleva al cubo esa cantidad tú mismo, obtendrás 1 como respuesta. Eleva al cuadrado esa cantidad y obtendrás la tercera raíz cúbica de la unidad. Mezcla o multiplica los dos juntos y obtendrás la unidad que es la realidad en nuestro plano del universo. Multiplica la unidad por una de las dos raíces cúbicas imaginarias de 1 y transformas el 1 o nuestra realidad en un plano imaginario. Pruébalo. Consigue un trozo de papel y trabaja por ti mismo y estudia las aplicaciones metafísicas de las relaciones de las tres raíces cúbicas de la unidad: la relación de la mente, la imaginación y la realidad, las relaciones de lo positivo, lo negativo y lo neutral, la unidad de materia y asombro. Gracias por escuchar. Si disfrutaste la historia, presiona el botón me gusta, y si aún no lo has hecho, dirígete a Stories from the Sky SFF Substack y suscríbete gratis para no perderte todas las demás historias que he estado publicando. Nos vemos allí.